Tengo el agrado de presentar a un gran artista santafesino que nos visita aquí en Recreo Diario después de mucho tiempo, que ha vuelto. Bienvenido, Agustín Broca, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. De verdad. Bueno, una pandemia en el medio pasado. Bastante, sí. Pasaron bastante cosas. Pero bueno, el arte sigue vigente y seguimos disfrutando de todo esto que crean ustedes los artistas y que también a nosotros nos llena muchísimo. Por eso queremos contar un poco tu historia, cómo te iniciaste en esto. No sos solamente un ilustrador, sos una persona que cuenta historias y me parece que eso es muy valioso poder transmitirlo. ¿Cómo arrancó este arte en tu vida? Esto fue, yo siempre digo, soy más emprendedor que ilustrador o artista, porque siempre empezó con una necesidad económica, una necesidad de poder hacer cosas, de poder hacer cosas para mí. Y empecé a compartir los dibujitos, algunos dibujitos en las redes sociales, con la intención de poder generar un portfolio y empezar a ver si podía vivir de esto, porque bueno, como un trabajo. ¿Pero vos habías estudiado dibujo? ¿Habías No. estudiado algo relacionado? No, había estudiado mucho tiempo arquitectura. Ah, bueno. Y sí. Tenías una base, digo. Había estudiado y había hecho muchas capacitaciones en ese sentido y siempre estuve como un lado artista, o sea, medio escondido, aprendiendo y mirando cosas, pero no había hecho algo referido a esto puntualmente. Claro. Pero siempre tuve como esa afinidad de emprendedor, de aprender cosas, de ser autodidacta, entonces bueno, es más, yo no sabía dibujar cuando arranqué, lo hice por un incentivo de una chica de una comunidad para poder vender los dibujos, o sea, ilustrar un libro de cuento que ella estaba haciendo. Ay, qué lindo. O sea, por pedido fue. Sí, fue como una conversación así, entonces me dijo, si te animás, lo podemos hacer. Y quedó en la nada, pero bueno, eso fue el puntapié inicial para empezar a compartir las cosas en las redes sociales. Yo tampoco usaba mucho las redes sociales y también fui aprendiendo. Hoy en día es bastante común, pero es todo un proceso, un trabajo, y no es que vos compartís algo sino que tenés que generar una comunidad, es una empresa. Es una empresa, sí, tal cual, con todos los procesos, ¿no?, que lleva un producto creativo, ¿no?, porque esto te lleva un montón de tiempo y demás. Pero bueno, llegó un momento que te empezaste a hacer muy conocido, que todo se empezó a viralizar y que esos dibujos estaban rodando por diferentes espacios de todo nuestro país y llegó el momento del circo en papel, ¿no? Porque este es tu primer hijo. ¿Verdad? Literalmente como en papel. Y este libro te llevó a recorrer el país, estuviste recorriendo con este libro. Sí, el libro fue como, llegó un momento que me había un poco, no hartado, pero sí como que me había llevado un cansancio porque era mucho trabajo. Sí. A veces cada dibujo yo lo hacía a mano y me llevaba entre 6 y 7 horas. Claro, y además yo trabajaba y era algo que yo iba compartiendo en las redes sociales, pero no veía la forma de capitalizar en ese momento. Claro. Llegó un momento que dije, bueno, hasta acá llego y quería hacer el libro para poder capitalizar o hacer un producto. También con la falta de oportunidades de editoriales o de ciertos lugares para poder publicar el material. Claro. Entonces, como emprendedor, empecé a trabajar todo lo que es la parte del producto en sí y bueno, y así arrancó. Después llegó la pandemia y bueno, eso me hizo reflexionar. También fue un gran golpe porque tenía las pilas de libros guardadas y no lo podías mostrar ni vender nada. Vender, y había tenido una muy buena aceptación por parte de muchas autoridades de instituciones y de otra índole, digamos. Pero no lo podía salir a mostrar. Entonces en un momento empecé a ofrecer mi servicio como creativo. Porque bueno, los dibujitos o el libro en sí me abrió la puerta, que yo había aprendido un montón de cosas y tenía ciertas habilidades como emprendedor, como creativo. Claro. Entonces ahí fui trabajando con empresas, fui trabajando con instituciones y empecé a ayudar a emprendedores, empecé a dar charlas y también el libro empezó a tener su recorrido, fue declarado de interés cultural y educativo. Entonces eso, empezaron a trabajar en las aulas y bueno, eso abrió un montón de cosas. Ay, sí. Empecé a recorrer varias provincias del país y bueno, ya Qué lleva bueno. un par de años. ¿Y esto, qué temas trata el libro? Si pudiéramos hacer así como un conteo. Porque acá hablas sobre el amor, la vida, pero también sos muy crítico en algunas cosas.
Sí, con el tiempo, o sea, yo un poco había hecho una recopilación, pero todo tiene un sentido, o sea, me di cuenta con el tiempo, que también fue una parte como una educación emocional o sacar un poco de cosas que uno sin querer tenía adentro. El humor es eso, es crítica, en su momento como que había muchas críticas personales o capaz que del entorno sin darnos cuenta que estaban. Pero no eran ofensivas ni nada, sino es como reírse uno de uno mismo, de las situaciones que nos van pasando todos los días. Un poco de nuestros mambos, digamos. Sí. Y bueno, yo lo había hecho como una recopilación del trabajo, pero en la escuela empezaron a trabajar como puntapié inicial para trabajar temas muy puntuales de la parte de educación emocional. Por ejemplo, conocerse uno mismo o aceptarse. Trabajar las emociones. Trabajar las emociones, los vínculos. No solo el amor, sino otras relaciones, el vínculo con la familia, con uno mismo, con el entorno y la comunicación más que nada, Claro. Hoy en día hay un exceso de comunicación y muchas veces no se logra decir cosas, no nos podemos comunicar bien. Y eso es un poco lo que resume esto. Pero bueno, Qué bueno, me encanta. Y luego de este libro también llegaron los juguetes. ¿Cómo fue la iniciativa de traspasar un poco la barrera de lo literario e ir a lo lúdico? Acá vemos los amigurumis, que amamos los muñequitos, y bueno, todo lo que son la parte de juguetes, de rompecabezas. ¿Cómo fue la idea? Yo siempre tuve una orientación más a diseño industrial por una cuestión me interesaba todo lo que es diseño de producto y diseño más comercialmente la parte de diseño. Siempre lo vi como para abajo de la mesa, pero con la pandemia me animé, o sea, había empezado a estudiar diseño industrial, pero bueno, no pude continuar. Pero haciendo como un análisis había descubierto un montón de herramientas que yo tenía, que había aprendido por leer o por estar interesado en el tema. Entonces cuando toqué fondo en la pandemia, que no conseguía trabajo, o sea, estuve un tiempo muy parado, o sea, como un montón de gente le pasó, decidí con un amigo, o sea, mandarnos y empezar a producir nuestros productos. En ese momento no teníamos nada, ni siquiera tabletas, no teníamos nada. Y bueno, pero empezamos a mostrar cierto interés, o sea, como que nos unimos. Yo trabajo mucho más la parte creativa o la parte más gráfica o todo lo que tiene que ver más comercial con el marketing y todo eso. Y mi amigo que se llama Franco Sattler trabaja mucho todo lo que es la parte técnica, es muy bueno en eso, entonces nos unimos y empezamos a trabajar los productos. Bueno. Y empezamos a trabajar también con la experiencia que venía con escuelas y con instituciones que nos damos cuenta que había como una falta de ciertos elementos, porque no son juguetes tradicionales, sino juguetes didácticos, que la idea es trabajar todo lo que es la parte educativa. Claro, y dejar volar la imaginación, ¿no? Y ponernos creativos desde ese lado. Bueno, Agustín, la verdad que es un placer que hayas venido, que nos hayas mostrado esto. Sabemos que se viene un segundo libro, que es este que comentabas para las escuelas. Sí, yo es como que había dejado de publicar cierto material en las redes sociales por el tiempo, por un montón de cosas, como que me empecé a cerrar un poco más. Pero me encontré una necesidad con esto que empezaron a trabajar el libro como puntapié inicial para trabajar todo lo que es la parte de educación emocional. Entonces decidí, y con la posibilidad que se me dio en diferentes escuelas, en diferentes puntos del país, empezar a trabajar otro libro, trabajar como una novela gráfica más orientada a eso. Sin ser profesional, yo solo soy autor, pero trabajar todo lo que es la parte... Qué bueno, está buenísimo. Trabajar un poco lo que nos pasó en la pandemia. Aparte, con los viajes que he hecho, empecé a ver que muchas personas habían pasado por la misma situación o que faltaba eso. Entonces, poner un granito de arena en esa cuestión y bueno, la idea es empezar a presentarlo. Ya tengo propuestas en varias escuelas para empezar a presentar el nuevo material. Creo que sale en marzo. Todavía estoy definiendo si es en papel, impreso o digital. Porque hoy se está utilizando mucho más la parte tecnológica. Claro, más digital. Pero la verdad que hay una gran posibilidad de poder... hay muchas propuestas lindas para el futuro del libro o trabajar la cuestión. De igual manera, para todas las instituciones que quieran
estén interesados. Se comunican con vos. Exactamente. Y además entren en el Instagram de Agustín porque está buenísimo, tiene un montón de material con el que seguro te vas a divertir. Y te vas a sentir identificado, que eso seguro va a pasar. Muchas gracias. Un placer. Gracias a vos y bueno, gracias Hasta por la siempre próxima. la buena onda. Por favor.